muchísimas gracias. Es una alegría estar con ustedes y poder compartir aquí sobre el asunto de ser un discípulo auténtico. Es un asunto tan profundo que luché mucho tiempo para preguntar finalmente para Dios qué Él gustaría de decir sobre el asunto. Y mi tiempo de devocional con Él esta mañana fue oyendo de Dios, y yo estoy compartiendo aquí hoy lo que yo oí de Dios esta mañana. Como ustedes saben, estamos en esta serie de la visión bíblica de hacer discípulos como un fundamento, y Munir ya indicó los 5 temas, y nosotros hoy estamos en el segundo de los 5 temas, ser un discípulo auténtico. La semana pasada trabajamos el primero de los 5, ser centrado en Cristo, y apenas para ayudarnos a recordar, comienza con vivir en Cristo, pasa para crecer en Cristo, llega a revelar a Cristo, y finalmente trabajamos con Cristo. 4 grandes, maravillosos, profundos aspectos de ser centrado en Cristo. Hoy entonces entrando en el segundo tema de ser un discípulo auténtico. ¿Qué es ser un discípulo auténtico? Pregunte para Dios. Oiga y anote lo que oyes. Te voy a dar 30 segundos para que tú personalmente preguntes para Dios y oigas algo como respuesta. 30 segundos. Ser un discípulo auténtico. En mi conversación con Dios esta mañana, una de las razones que descubrí, y Dios me ayudó a entender por qué que es tan profundo y complejo este asunto, es que hay niveles de ser auténtico. Y yo quiero compartir con ustedes 3 niveles, comenzando con nivel 0, nivel abajo de nivel 1. Nivel 0 es ser un seguidor de Jesús sin ser discípulo de Él. En los evangelios había muchas personas que eran seguidores de Jesús a una distancia. El joven rico, o las multitudes, o Nicodemo, o diversas personas que no llegaban a se identificar con la vida de Él, la misión de Él y ser discípulo de Él. Y hoy en día, posiblemente hasta una mayoría de creyentes puede ser seguidores sin ser discípulos. Discípulo nivel 1 es realmente ser un seguidor de Él, nos identificar plenamente con Él, nos entregar para Él, caminar con Él, aprender con Él y ser un verdadero discípulo. Pero lo que me sorprendió, y quiero que tú entres en mi sorpresa, es que hay niveles, y por eso yo me esforcé para pensar un poco, y Dios me ayudó a pensar un poco sobre qué es ser un nivel 2, discípulo nivel 2. Y esto es cuando no es apenas yo siguiendo a Cristo, no es apenas algo centrado en mí, es algo que fluye de mí, que transborda de mí y que yo me torno contagioso. Yo quiero ver este asunto de ser un discípulo auténtico a través de 3 aspectos del diamante. Ser un discípulo auténtico es un diamante. Hay tantos aspectos que brillan que es muy difícil descubrir cuáles aspectos destacar, porque es ser como Cristo, y Cristo es un diamante. Entonces, destacar qué somos es muy difícil. Yo escogí estas 3 características porque a través de las décadas tienen sido resaltados en la literatura como 3, a veces los 3 más significativos o principales. Entonces, pasando para ser un discípulo auténtico, fiel, nivel 0. Fiel de forma externa. Miembro activo en la iglesia, presente en todos los cultos, presente en todas las actividades, lee su Biblia, ora en privado, ora en público, tiene buenas obras, ministra y sirve. Para la mayoría de pastores, ellos dirían, mi Dios, es eso que yo tanto deseo de mis miembros. Si yo apenas pudiese tener eso, yo podría morir feliz. Porque no entendemos que existe un discipulado auténtico que va más allá de ser simple miembro, hasta miembro fiel, miembro responsable, miembro comprometido. Cuando pasamos a ver esto, más allá de miembro activo, más allá de andar en la Biblia y con la Biblia, más allá de buenas obras, el problema es que este
discípulo nivel 0 no abre su corazón. Es privado e independiente. Y antes de tú decir, sí, qué cosa, tantos creyentes no siguen realmente como deben, presta atención. ¿Cuántos pastores son muy privados e independientes? No toca los corazones de otros y no deja su corazón ser tocado. Se protege, se defiende, coloca máscaras. Cuando yo llegué a mi iglesia bautista en Sao Paulo en 85, mi pastor Van de Ir era una maravilla de muchas formas, y una de esas formas era como predicador. Él enseñaba homilética en el Seminario Bautista Principal de Sao Paulo, que es un seminario muy grande, muy serio, maravilloso. Entonces sus mensajes eran increíblemente hermosos, bien estructurados, los 3 puntos, el tema, las ilustraciones, excelente introducción, excelente conclusión. Era una delicia sentar a sus pies, con una excepción. Nunca hablaba de sí mismo, de su propia vida, de su propio corazón. Pasaron los años. 10, 12 años después, sus mensajes no eran tan lindos, no eran tan estructuradas, no eran tan perfectas, pero él era capaz de llorar en el púlpito. Él abría su vida, su corazón, sus luchas, sus necesidades. Salió de ser pastor nivel 0 para ser un pastor verdadero. Ser un discípulo auténtico, fiel nivel 1, es ser verdadero. Es ser honesto consigo mismo, honesto con las otras personas. Es ser transparente, es hablar la verdad. Es ser integral, ser el mismo por dentro que por fuera, no ser una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar, especialmente en casa. Es ser leal, es realmente apoyar a los otros, hablar bien de los otros. Entonces, llegando a este nivel, si yo no hubiese te dicho que existe un nivel 2, tú estarías diciendo, mi Dios, es esto que yo quiero ser, es eso que yo quiero en los que andan conmigo, los miembros de mi iglesia. Pero existe un nivel 2. Ser un discípulo auténtico cuanto a ser fiel, no es apenas ser fiel de forma externa, que es nivel 0, ni es ser apenas fiel de nivel 1, que es ser verdadero, integral, leal y responsable. Mi Dios, tanta cosa bonita, fantástica, profunda. También es ser lleno de fe. El raíz de la palabra fiel es fe. En inglés se dice faithful, que traducido literalmente es lleno de fe. Esta persona es contagiosa. Esta persona no apenas se muestra auténtico, nivel 1, revela a Jesús. Eso sí, es un cambio de paradigma, es un salto de discipulado, donde no apenas muestra el carácter de Cristo, pero muestra la propia persona de Cristo. Tú sientes la presencia de Cristo estando con un discípulo auténtico nivel 2. Pasando a ser un discípulo auténtico disponible. Primera característica, fiel. Segundo, disponible. Tercero, enseñable. Ser disponible nivel 0 es ser un voluntario, es ayudar, es contribuir, es dar de su tiempo y de su dinero. Y tú dices, mi Dios, es eso que yo quiero de mis miembros de nuevo. Porque deseamos tanto que ellos sean nivel 0. El voluntario sirve, realmente sirve, pero sirve de una forma que espera que tú notes, que tú agradezcas, que tú percibes cuán bueno que él es. Su espíritu voluntario deja él a decir, yo estoy sacrificando a favor de ti, de mi iglesia, de mi pastor. Por favor, preste atención, comenta sobre quién soy, qué que yo hago. Es absolutamente diferente de la persona que tiene llamado. Voluntario y llamado son dos cosas totalmente diferentes. La persona con llamado está agradecido por la oportunidad de servir, en cuanto que la persona voluntario quiere ser notado por su servicio y agradecido. De nivel 0,
El problema aquí es después de dar de su tiempo y de su dinero, no abre su corazón. Gracias a Dios no estoy hablando de ningún pastor, estoy hablando de esas personas problemáticas en tu iglesia. Aislado, gracias a Dios ningún pastor es aislado. Independiente, gracias a Dios. Oh, mi Dios, cuánto que el corazón de Dios quebra por tener pastores independientes que no entienden interdependencia. Nadie nunca los explicó interdependencia, mucho menos lo demostró. La interdependencia de poder ser independiente, pero escoger compartir mis decisiones y abrir mi vida. Eso es problema con nivel 0. Si puedo decir aquí, pastor nivel 0, que vive aislado, independiente y no entiende interdependencia. Pasando para ser disponible nivel 1, deja todo para seguir a Cristo. Realmente está disponible. Busca primero el reino de Dios y su carácter. Ama a Dios de corazón. Es casi imposible pensar cómo que alguien podría ser mejor que eso. Pero la razón que Dios me reveló, lo que me habló esta mañana y estoy pasando para ustedes, es que tenemos que salir de pensar en un paradigma, en llegar a un cierto nivel y quedar satisfecho con nosotros mismos y no percibir que hay niveles que van más allá de donde ya llegamos. Y te garanto, sea para mi persona, sea para tu persona, hay niveles mayores todavía por la frente. Ser discípulo disponible nivel 2 quiere decir morir para sí mismo. Vive para Cristo. Ya no vivo para mí. Estoy crucificado con Cristo. Nivel 2 no apenas viene a Dios, no apenas se coloca disponible para Dios. Él va por Dios. Él es enviado. Él abraza la misión de Cristo. Él es vocacionado. Y no estoy hablando aquí específicamente de un pastor o un misionario. Estoy hablando de discípulo. Discípulo común, discípulo miembro de tu iglesia, cuando llega a nivel 2, sabe que no vive para sí mismo y sabe que es enviado y sabe que tiene una misión, una vocación que es más allá de su profesión o su carrera. Entonces, ser un discípulo auténtico, disponible, nivel 2, es decir, yo soy embajador, yo soy misionario. A tú que eres pastor, la mayoría que participamos aquí somos pastores, tú es mucho más que pastor. Si llegas a nivel 2, tú es un enviado. Tú sales de tu iglesia, tú sales de tu oficina, tú sales de tus 4 paredes, tú sales de tu espacio para ser Jesús con otros y para otros. Finalmente, quiero entrar en el asunto de ser enseñable, ser un discípulo auténtico, enseñable nivel 0. Va más allá de ser fiel al culto dominical, nivel 0. Ser apenas fiel al culto dominical no es nivel 0, es nivel -1. Pero esta persona es fiel al culto dominical, esta persona participa en los grupos pequeños, participa en equipos de ministerio, contribuye de forma significativa, de diversas formas, inclusive estudio bíblico, ama estudio bíblico, es muy fiel al grupo pequeño y contribuye con sus perspectivas y lo que los 3 verbos dicen y cada observación bonita y profunda, pero todavía queda paralizado, queda en nivel 0. Va más allá de ser fiel al culto, participa de las más diversas formas, contribuye, pero no cambia de forma substancial, no crece. Hay la historia de un misionario que se jubiló y volvió para su país y en su salida, su culto de despedida del país, alguien que estaba asistiendo no lo conocía, preguntó cuántos años de experiencia el misionario tenía. Y la persona a su lado habló, tiene 1 año de experiencia, repetido 40 veces. Es decir, en su primer año en el país aprendió mucho, creció mucho. Pero una vez que consiguió establecer algunas normas, algunos patrones, continuó con eso el resto de la vida, no cambiando de forma substancial, no creciendo. Nivel 1 tiene hambre y sed. Medita en la palabra y lo aplica.
crece de forma visible e intencional. Y es difícil pensar en un nivel acima de eso. Eso parece ser el cielo, eso parece ser todo lo que Jesús quiere, parece ser Mateo 5 y las bienaventuranzas, parece ser el máximo. Y debemos vivir esto con todo nuestro corazón. Pero existe un nivel 2, ser un discípulo integral, vertical y horizontal, que tenemos comentado en otros momentos. Un discípulo de Jesús, que es vertical, espiritual e individual, pero también un discípulo de un discipulador o mentor humano, que es horizontal, relacional y colectivo con otras personas. Entonces, este discipulado integral nos lleva a nos comprometer a crecer con un discipulador y con discípulos humanos, no apenas dejando la cosa ser espiritual y celestial y gloriosa con Jesús. Esta persona es fiel, es disponible y enseñable con su discipulador y con sus discípulos. Entonces, él expresa todas estas tres grandes facetas del diamante, no apenas en relación con Jesús, y sí plenamente en relación con alguien que revela a Jesús para él. Que yo acabo viendo mucho de Jesús, no apenas en Edmund Chan o otro mentor que yo puedo procurar. Yo también veo Jesús en los discípulos que Jesús me dio, los 3 microgrupos con los cuales ando. Es una bendición increíble. Estando ayer con Carlos de Perú, con Fausto y Marieta de Ecuador, con Robert de la República Dominicana, en ese microgrupo, recibir una revelación. Descubrí que Juan capítulo 1, cuando Jesús llega a los discípulos por la primera vez, está transbordando de revelaciones. Descubrí, nunca había visto antes 9 revelaciones desde el inicio de Juan el Bautista, decir, este es el Cordero de Dios, hasta el final del capítulo. Descubrí que vivir en revelación es lo que Jesús quiere para mí. Y quiero sugerir que nivel 2 no es el final de la historia. Quiero sugerir que Jesús es infinito y nunca vamos a llegar a todos los niveles de Jesús. Entonces quiero pasar para ti un nivel 3. Un discípulo enseñable nivel 3 anda en revelación, anda con rema, recibiendo palabras vivas que transforman su interior y su exterior. Anda con encuentros divinos. En su vida devocional es marcado por parar, es marcado por hacer preguntas de Dios, parar, oír en silencio y anotar lo que está oyendo. Los encuentros divinos saltan de su vida devocional para su tiempo con otras personas, sea un encuentro uno a uno, de mentoreo, discipulado, consejería, sea un encuentro en un grupo, microgrupo, sea un encuentro con su equipo. En todos los momentos, yo pregunté ayer para el equipo G5, ¿cuál tiene sido una revelación tuya reciente? Y fue muy lindo comenzar a oír del grupo y comenzar a crear una cultura donde andamos por revelación y no apenas por lo que nuestros ojos ven. Uno de los miembros fue muy auténtico y alabo a Dios por su comentario, que fue, yo no estoy recordando una revelación reciente. Eso es también ser discípulo auténtico. No criar algo, no parecer algo que no está fluyendo de nuestro corazón. Entonces, ser enseñado en nivel 3 es recibir revelación y lo compartir. Es lo que tenemos compartido varias veces sobre 1 Corintios 14 y 26. Cada vez que se reúnen, cada uno llega con una revelación y después viene una serie de otras opciones, pero todos tienen a ver con algo que recibió de Dios, que viene a la reunión del equipo, la reunión del grupo, la reunión de la iglesia, para compartir y para recibir. Para concluir aquí, enseñable nivel 4. No apenas recibe revelación, estimula y anima y ayuda a otros a hacer el mismo. Entiende el valor y poder de oír en silencio intencional. Lleva otros a ese silencio y a oír de Dios.
Yo quiero que tomes más unos 30 segundos antes de pasar la palabra para Munir, para continuar con el webinar. Toma más 30 segundos de silencio para dejar el Espíritu penetrar tu corazón con lo que Él quiere te decir esta mañana. 30 segundos. Querido, sea un discípulo auténtico. Viva plenamente en la luz que tienes. Crezca intencionalmente como discípulo integral y prepárate para cambiar de categoría. Jeremías 2:5. De no ser suficiente correr con los que corren a pie, y sí comenzar a se preparar para correr con los que están a caballo. De no apenas andar bien en los lugares seguros, y sí prepararte para andar bien en los lugares tenebrosos y difíciles. Ser un discípulo auténtico, vamos a pasar a oír ahora de Munir sobre los beneficios de ser discipulado y sobre las características de un buen discípulo. Gracias, David. Para mí es especialmente importante hablar de este tema porque es algo que he vivido en carne propia, es algo que puedo decirlo honestamente, siendo transparente, como dice David, fue un tema de vida o muerte, de salvar mi vida en un tiempo de mucha crisis, de mucha tribulación, de mucho ataque, el valorar el ser discipulado. Fue un antes y un después en mi vida. Antes de mi tiempo de crisis, yo también pensaba que estaba muy bien en los aspectos ministeriales, pero en realidad andaba muy solo, muy aislado, y valorar y entender los beneficios en mi propia vida, entonces es muy, muy significativo compartirlo con ustedes y los que me conocen, los bolivianos que también son discípulos, conocen mi corazón, mi discipulador conoce mi corazón y puedo ahora, después de ese proceso en el que el Señor me ha puesto en ese horno de fuego, poder abrir el corazón y decir claramente lo que significa para mí, por ejemplo, los primeros 5 beneficios, el sentirme protegido, cubierto, acompañado en el tiempo de vida o muerte, cuidado pastoral. La alimentación, sentirse alimentado por la palabra, que genera cambios. La corrección, siendo enseñable, siendo corregido para ser más como Cristo. Yo pensaba que era enseñable, pero en el fondo, en la realidad, era de cabeza durísima. Y el ser enseñable en muchos sentidos ha cambiado mi perspectiva, no solo de mi propia vida, sino de aquellos a quienes Dios me ha dado para discipular. El impulso, número 4, llevarme a nuevos desafíos en el liderazgo. El entrenamiento o equipamiento, ser constantemente entrenado en nuevos conocimientos y habilidades y estar expuesto. Miren, el solo hecho de esta comunión que tenemos, de este intercambio de líderes en el discipulado, ya nos expone a personas, estrategias, a materiales, a capacitación, para salir de esa nuestra burbuja muchas veces de ministerio de trabajo que nos ha encerrado. Entonces, tome en cuenta estos primeros 5 beneficios de ser acompañado, de caminar con un discipulador. El 6, el empoderamiento, ser fortalecido, desarrollado en tus potencialidades. Los líderes se quedan estancados porque no son empoderados, no se desarrollan en su máximo potencial. El 7, la paternidad, sentirte fortalecido como hijo, saber que eres amado, que tienes una clara identidad de hijo. Alguna vez decíamos que en Bolivia la orfandad es un problema, no solo en la relación padres e hijos por la mala paternidad, por las diferentes situaciones, pero también en la iglesia hay una orfandad, en el liderazgo hay una orfandad que de alguna manera Dios ha dado al discipulador ese corazón paternal, ese corazón de hacernos sentir que somos hijos. Restauración, experimentar sanidad integral en todas las áreas de mi vida, la interdependencia, dar y recibir, eso genera disciplina por andar juntos, asociándonos
Eso ha cambiado también mi perspectiva de mis propios discípulos, porque yo pensaba en algún momento que aquellos a quien yo discipulo prácticamente tendría que estar detrás de ellos, rogándoles que crezcan, pero en la medida que uno se entrega a ellos, uno espera la entrega hacia uno mismo en esa interdependencia. Y lo hemos vivido, lo estamos viviendo en nuestro microgrupo a nivel de Latinoamérica, el realmente recibir y dar del todo de nosotros. Y la sinergia, producir juntos algo que no podríamos producir estando solos, abrir puertas el uno al otro. Estos son 10 beneficios, hay muchos más, pero quisiera que podamos autoevaluarnos y concentrarnos por lo menos en estos 10 beneficios de caminar con un discipulador. Cuando ya te relacionas con líderes y les preguntas, tú caminas con un discipulador, y algunos todavía piensan en qué consiste eso, en mi corazón entra una tristeza, porque yo veo mi propia vida y digo, wow, cuánto tiempo caminé siendo discipulador, pero no siendo discipulado, teniendo discípulos, pero no siendo un buen discípulo. Y realmente, si esa es la situación que vivimos ahora, no tenemos que esperar un día más, porque esto sí puede ser un tema de vida o muerte. No importa si estás en crisis o no, los retos que tengas por delante, la necesidad de crecer, de ser empoderado, la necesidad de restaurar. ¿Cuántos corazones heridos? Yo me siento una persona todavía en un proceso de restauración de una situación muy grave, muy seria en mi vida, de una crisis vivida, de un ataque muy fuerte en mi propia vida. Pero, ¿qué pasaría si no expongo mi corazón para una sanidad integral? Por eso valoro mucho el beneficio de caminar con un discipulador. Pero ahora vamos a vernos a nosotros como discípulos. Y aquí hay 19 características de un buen discípulo que simplemente las vamos a mencionar. Ser proactivo en fijar fecha del encuentro, ser muy puntual en los compromisos, eso muestra también nuestra disciplina, nuestra entrega. 3, la preparación anticipada, eso es parte de nuestra cultura de ser discípulo. No llego a una reunión simplemente a la rápida para recibir, para escuchar. Ya llego con algo preparado, ya llego con un corazón dispuesto. 4, hago las tareas. Entonces, preparación anticipada y las tareas definidas, eso va marcando nuestra función de ser un buen discípulo. Evitar distracciones, procurar ser objetivo, manteniendo el enfoque en el propósito y no desviándonos, porque necesitamos ser enfocados, porque el discipulado es crecimiento intencional. El discipulado son cambios significativos en nuestra vida. Veamos otras características: ser transparente, como ya lo dijo David, respetar el tiempo del diálogo. A veces en el diálogo hay pausas, pero es un diálogo, es un dar, es un recibir. No sacar conclusiones precipitadas, especialmente cuando pensamos que tenemos la razón en todo o cuando estamos en crisis. A veces queremos ya definir las cosas, a veces sacamos conclusiones y no es bueno. Por eso es importante ser acompañado. Evitar resistir al mentor y sus intervenciones, ser enseñable, ya lo dijo David, y flexible, oír al Espíritu Santo a través del mentor. Qué importante es esto. Lo estamos practicando en nuestros grupos de discipulado, en nuestros microgrupos. Y honestamente quiero decir que he visto personas crecer significativamente por el solo hecho de aprender a ser sensibles, a oír al Espíritu Santo, no solo a través del mentor, sino en esa actitud de escuchar a Dios, y no de vez en cuando o en un evento extraordinario o después de un gran milagro. El Señor quiere hablarnos mucho más de lo que pensamos y lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, y eso trae crecimiento, porque pasamos de solo comprender las cosas de Dios o la palabra de Dios a sentirlas
en el corazón que afecta mis emociones, pero no solo eso, sino que Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarme personalmente. Y la última lista, tener una actitud de humildad, no transferir responsabilidades. Wow, eso para mí fue una experiencia muy triste, el querer pasar las responsabilidades a los demás y no asumir mis propias responsabilidades en el conflicto, en la crisis, en la situación vivida. Ser responsable identificando las tareas de seguimiento, marcar la fecha del próximo encuentro. El crecimiento intencional siendo discípulos es algo, como dice la palabra, intencional. Es algo que necesita de mí, de mi exigencia personal también, en cuanto a ser marcado en fechas, en tareas previas y posteriores. No exigir al mentor que se haga su socio, amigo, compañero en ese sentido, manifestar su gratitud, ser agradecidos en todo, dice la palabra, y dar el seguimiento a las tareas tomándolas en serio. Muchos de ustedes ya conocen estas características porque están en nuestros manuales. Sin embargo, hoy quisimos hacerlo de una forma de evaluación, de autoevaluación. Hemos colocado estas 19 características de un buen discípulo en una encuesta, así que voy a pedir a Tomás que coloque esa encuesta en el chat. Es una encuesta también para registrarse, los que no se registraron. Si usted ya se registró, entonces pasa directamente a la pregunta y la pregunta dice, ¿en cuáles de estas 19 características de un buen discípulo o cuáles de estas 19 características usted las está viviendo? Es solo marcarlas y no marcar las que no estamos viviendo. Sería muy, muy interesante a estas alturas para los veteranos o los nuevos o cualquiera de nosotros en cualquier situación que estemos viviendo, autoevaluarnos nuevamente en cuanto a estas 19 características.